Revelado. Una hora de escalofriantes. Historias prohibidas de torres de vigilancia. Malditas. La noche caía con un manto oscuro sobre la antigua planta industrial, sus torres de vigilancia emergiendo como espectros silenciosos. Javier, un joven padre, respiraba profundo, tratando de despejar la mente del cansancio que lo oprimía. Sin embargo, un susurro como un viento oscuro se colaba entre las grietas de la fábrica, intoxicando el aire con una sensación inquietante. El eco de pasos de una sombra desconocida lo seguía, y el sudor frío comenzaba a resbalar por su frente. Cada crujido de la estructura desgastada resonaba como un clamor en su interior, volviendo su piel de gallina. Los rumores en el barrio empezaron como historias pasajeras, pero pronto se transformaron en advertencias aterradoras. «Nos han robado perros, Javier», decía su vecina, arrugando el rostro en terror. «Cuidado con lo que pasa cerca de las torres, dicen que ahí anda un espíritu maligno». La inquietud crecía, y aunque intentó bromear sobre ello, la realidad era diferente. Esa noche, mientras contemplaba las sombras danzantes en los muros cubiertos de grafiti, fue imposible ignorar que la atmósfera había cambiado. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Cuando la sombra lo tomó por sorpresa, un escalofrío lo recorrió de pies a cabeza. Una figura delgada, casi etérea, se deslizaba entre los escombros y Javier sintió que el corazón se le detenía. «¡No!», gritó, las palabras saliendo de su boca como si intentaran recuperar el control en un mundo que ya lo había precipitado al caos. Las torres de vigilancia lo miraban, cada ladrillo pareciendo un testigo mudo de su angustia. El sonido de risas se convirtió en un eco aterrador que resonaba en su mente, y era allí donde comprendió que podrían ser más que historias, podrían ser amenazas. Con la mente en blanco, se lanzó hacia la salida, recordando de repente la pequeña Valentina, su amor más grande. La desesperación llenó su pecho al darse cuenta de que, tal vez, lo que había despertado era algo que también acechaba a su familia. ¿Se atrevería la sombra a entrar en su hogar, a acercarse a su hija? Con cada paso hacia la puerta, escuchaba su respiración agitada y el crujir de las cosas en el fondo, como si la planta entera intentara detenerlo, reclamarlo como parte de su historia. Se detuvo justo antes de salir, atrapado entre el deseo de escapar y la necesidad de proteger lo que amaba. La sombra parecía deslizarse a su alrededor, susurrando secretos que se tornaban cada vez más personales, más oscuros. En la noche silenciosa, nadie podía escuchar su grito. La planta había despertado y con ella, Javier se convirtió en el blanco de secretos olvidados, atrapado entre un pasado que ansía venganza y un futuro que podría ser desgarrado en un suspiro. La última pregunta en su mente resonó como un eco. ¿Podría realmente proteger a su familia o estaba destinado a ser otra víctima más de la oscuridad que acechaba en las torres? Javier sintió el peso de la sombra sobre sus hombros, como si un manto de terror lo atrapara. Se quedó parado un instante, sin poder moverse, con la puerta como una salvación casi palpable frente a él. Pero su mente quería recordar lo que había escuchado. «No te acerques más aquí», resonaba el consejo de su vecina. «Quien lo hace, no regresa». La advertencia retumbaba en su cabeza. Su instinto paterno luchaba contra la paralizante ansiedad que había comenzado a apoderarse de él.
Decidió salir, dando un paso decidido, pero el aire repentinamente se volvió denso. Una resistencia ilógica lo empujaba de vuelta. La sombra parecía crecer, llenando la entrada con una presencia que le helaba la sangre. Era como si la planta industrial se alimentara de su miedo, y cada crujido de las viejas estructuras lo advertía de que no estaba solo. El susurro dejó de ser vago. Palabras ininteligibles comenzaron a tomar forma, un canto macabro que parecía burlarse de su valor. Tu hija no está a salvo. Una risa distante, mezclada con lágrimas de otros tiempos, atravesó el espacio. Javier, temblando, dio otro paso hacia atrás, su corazón martillando en su pecho. Miró a su alrededor, buscando una salida, pero las paredes se sentían como un laberinto que se cerraba. Finalmente, con un grito desgarrado que escapó de su garganta, corrió hacia la salida. Sintió que algo frío, como dedos huesudos, lo rozaba en la espalda. Una mirada atrás reveló a la figura. Se detuvo un instante, paralizado. Era una niña de rostro pálido, ojos vacíos, que reflejaban la angustia, pero no venía hacia él. Más bien, se dirigía hacia la oscuridad de la planta, como si la estuviera llamando. «¡Valentina!», gritó, mientras su mente se perdía en pensamientos de horror. Corrió hacia su hogar, pasando por las torres que lo observaban, sintiendo que muchos ojos le seguían, continuamente burlándose de su desesperación. Al llegar, descerrajó la puerta y entró, liberándose por un momento del abrazo de la inquietud. La casa estaba oscura, la luz de las farolas fuera arrojaba sombras largas en las paredes. Javier tomó el teléfono, sus manos temblorosas marcando el número de su esposa. La línea sonó vacía y el miedo se transformó en pánico. «Por favor, contesta», murmuró, su voz apenas más que un susurro. La oscuridad a su alrededor se espesaba, como si cada rincón estuviera esperando a devorarlo. Caminó hacia la habitación de Valentina, cada paso ensordecedor en el silencio opresivo. Al abrir la puerta, encontró su cama vacía. Se sintió como si el aire se escapara de sus pulmones. Frío recorrió su espalda mientras escaneaba cada rincón oscuro. Buscó bajo la cama, en los armarios, pero no había rastro de su hija. El grito ahogado que letargaba dentro de él quería salir, pero en lugar de eso fue el eco del canto rítmico que había oído en la planta, ahora más fuerte que nunca. «Vuelve». La voz resonaba de nuevo como un eco de la planta, llevándose consigo la esperanza. De pronto el ruido de un juguete resonó en el pasillo, un sonido como el de una risa infantil mezclada con llantos lejanos. Javier se giró, dándose cuenta de que el mundo que lo rodeaba empezaba a convertirse en un paisaje de pesadilla. Y justo cuando le pareció que todo se oscurecía del todo, vio una sombra familiar acercarse a él desde el extremo del pasillo. Era Valentina, pero algo en su andar no era el de su pequeña. La pregunta que atormentaba a Javier vibró de nuevo en su mente. ¿Realmente podría protegerla de la oscuridad que acechaba en las sombras? Aunque en su pecho el amor por su hija ardía, la verdad aterradora era que estaban siendo reclamados por lo que habían despertado. Una voz de su propia hija lo llamó de nuevo. «Papá, ven». Pero, ¿qué estaba por venir? La siguiente decisión marcaría su destino y el de su familia. Javier sintió su corazón detenerse, la figura de Valentina retrocediendo en la penumbra. La niña avanzaba con un paso débil y tembloroso, sus ojos vacíos explorando la oscuridad de la casa como si buscara algo. Reduciendo la distancia entre ellos, Javier se sintió invadido por un tirón helado en su estómago. ¿Qué le había pasado a su dulce Valentina, esa risa tan pura? La ilusión de que todo caía en su lugar se desmoronaba. «Papi, ven», insistió ella. Su voz resonaba como un eco lejano. Cada palabra parecía envolverle en un manto de desgracia.
Algo en su tono había cambiado. Ya no sonaba alegre, sino que llevaba un tinte de desesperación que lo desgarraba por dentro. Javier retrocedió un paso, una sensación de inquietud inundándolo. «Valentina, ¿eres tú?», preguntó, tratando de aferrar un hilo de esperanza. Pero la respuesta llegó. Un tembloroso silencio, seguido de un parpadeo de la niña, como si una sombra más oscura la estuviera consumiendo. «Ven a jugar», murmuró de nuevo, y el aire se volvió gélido. La atmósfera estaba llena de una tensión palpable. Las paredes parecían respirarle en la nuca. Javier sintió su cabeza girar, un mareo súbito provocado por la mezcla de miedo y angustia. La risa infantil que había escuchado anteriormente resonó de nuevo en el pasillo, como un eco burlón, haciéndole recordar los días simples de su hija jugando en su jardín. La imagen de ella, vestida de colores brillantes, se coló por breves momentos en su mente. Era esa imagen la que quería proteger, no esta sombra que ahora estaba frente a él. «¿Dónde estás, Valentina? ¡Vente aquí!», gritó, pero solo recibió el eco suyo como respuesta. El silencio se apoderó de cada rincón, apenas interrumpido por el crujido de la casa, como si también estuviera sufriendo en esa oscuridad. Mediante un impulso primal, Javier se acercó a ella, extendiendo su mano temblorosa. «No te vayas, por favor». Sin embargo, antes de que pudiera tocarla, la figura se desvaneció en una sombra más oscura, absorbida por un remolino de niebla negra que emergía del fondo del pasillo. El terror se apoderó de él. Hizo un esfuerzo desesperado por mover sus pies, pero sus músculos estaban paralizados por el horror. Al instante, un grito desgarrador llenó la casa. La voz de Valentina, resonando como un eco de angustia. «Papá, ayúdame», se transformó en un lamento. Cegado por el pánico, Javier corrió hacia el origen del grito, lanzándose al pasillo. Cada paso parecía pesarlo más, como si algo quisiera retenerlo, atraparlo en esta morada de sombras. Su mente estaba en caos, pero una sola cosa lo mantenía firme: encontrar a su hija. Pasó por la sala, notando una fría corriente que se deslizaba por su piel. La luz del exterior titilaba, proyectando sombras amenazantes. Javier se sintió como un niño perdido en la noche. De pronto, el juguete que había sonado antes apareció frente a él, su muñeca rota y descolorida brillando débilmente. El corazón de Javier se hundió. La imagen de Valentina abrazándola lo golpeó como una bofetada. Mientras se agachaba para recogerla, un escalofrío recorrió su espalda. La voz que había escuchado antes volvió a resonar, más fuerte, más clamante que nunca. «Javier, ven aquí». Sin pensarlo, se dio la vuelta para ver de dónde provenía la voz, y allí estaba, un haz de luz titilante al final del pasillo, invitándolo. Una ilusión, un engaño, pero su corazón gritaba que allí podría encontrar a Valentina. Cada paso hacia la luz lo hacía sentir más expuesto. El aire se tornó pesado, y una sombra alargada emergió de la oscuridad a su alrededor. Era una figura oscura, deformada por la neblina que se deslizaba por el suelo. La voz de su hija resonó de nuevo. «No te acerques». Javier, en una lucha contra su propio miedo, sintió que algo se desataba dentro de él. ¿Podría enfrentarse a la oscuridad y salvar a su hija? En su mente, una pregunta latía con fuerza. ¿Qué precio tendría que pagar? Cuando la figura se acercó aún más, la tensión se disparó. Las luces comenzaron a parpadear, y un terror indescriptible se apoderó de su ser. El destino de Valentina pende de un hilo, mientras que la oscuridad acecha con hambre. ¿Podría Javier confrontar el horror que había despertado? La sombra estaba lista para devorarlo, y sólo entonces entendió que la verdadera batalla no era contra un ente oscuro, sino contra los monstruos que habitan su propia mente. La siguiente decisión lo llevaría al abismo o a la salvación.
El eco de su grito retumbó por las paredes, pero ahora no era solo su voz, era una llamada desesperada, apelando al alma misma de la oscuridad. Y cuando su rostro se iluminó con un nuevo destello de valor, ante el desconocido que avanzaba en la penumbra, una pregunta se desbordó de sus labios tensos. ¿Qué deseas de mí? El frío de la noche se intensificó. La respuesta que escuchó cambiaría todo. La figura oscura se detuvo. Una risa baja y gutural resonó en el aire, envolviendo a Javier como una serpiente. Era un sonido que no pertenecía a este mundo, uno que le helaba la sangre y hacía que cada fibra de su ser quisiera retroceder. La luz seguía titilando, pero ahora parecía un parpadeo de agonía. Deseo mucho más de lo que imaginas, Javier. Su voz fue como hilos de hielo deslizándose por su columna vertebral. Tu hija es solo el comienzo. Ven, participa en el juego. Un sudor frío le empapó la frente mientras luchaba por procesar las palabras. ¿Qué juego? ¿Por qué la voz lo conocía? Su desesperación crecía. La imagen de Valentina atrapada entre sombras emergiendo en su mente, urgiéndolo a actuar. Pero, ¿quién era realmente esta criatura que hablaba como si conociera los más oscuros secretos de su corazón? Los ecos de risas infantiles se desvanecieron, como si la oscuridad se hubiera tragado todo lo que alguna vez fue puro. ¿Jugar? ¿Qué quieres decir?, cuestionó Javier, el sonido de su propia voz sonando distante e irreconocible. La figura se acercó más, sus contornos apenas visibles en la penumbra. Apenas podía distinguir un rostro, pero había algo en su mirada que le resultaba horrible y atractivo al mismo tiempo. Ofrezco un pacto, tu hija a cambio de tu temor, su vida a cambio de tu entrega, todos los secretos ocultos, Javier. Puedo revelarte la verdad, un poder inimaginable. Solo tienes que dejarte llevar. Un grito ahogado brotó de su garganta. La combinación de terror y fascinación lo dejó sin aliento. Recordó las historias que su madre le había contado sobre criaturas que alimentaban sus deseos más oscuros bajo promesas de poder. La advertencia resonaba. Nunca aceptes un trato con la oscuridad. No, no te haré caso. Javier comenzó a retroceder, pero la figura avanzó, más rápida que su propio miedo. El aire se volvió más denso y casi podía sentir la fría respiración de lo desconocido en su cuello, como un aliento helado que gritaba que escaparse podría no ser una opción. Y entonces lo sintió. Una mano helada como el acero presionando su pecho, atravesando el velo que separa la vida y la muerte. Se encontraba en medio de una lucha entre su instinto de protección y la seducción de la sombra. «Papá, ¿por qué no me ayudas?». La voz de Valentina resonó de nuevo, más distante, pero como un bálsamo, le recordaba el motivo de su resistencia. «Voy a salvarte, hija», gritó, con una determinación fracturada. La figura, ahora más cerca, dejó caer un susurro que le heló el corazón. ¿Estás dispuesto a sacrificarse por ella, Javier? Porque la oscuridad exigirá más de lo que estás preparado para entregar. En ese instante, al desprenderse una pequeña luminosidad, Javier vio una figura más allá de la sombra, Valentina, con lágrimas en los ojos y un súplica en el rostro. Cada chispa de luz que rodeaba a su hija parecía un último hilo de esperanza en un mundo lleno de oscuridad. El horror lo invadió una vez más. Tenía que elegir, seguir el camino de la oscuridad o enfrentar sus propios demonios, pero el tiempo se aglutinaba como un nudo en su estómago. La oscuridad se enroscaba a su alrededor, esperando su próximo movimiento. «¡No vas a llevártela!», gritó, su voz resonando como un trueno en la quietud asfixiante, lo que pareció detener por un momento la vorágine de sombras. La decisión estaba ahí, cruda y palpable, mientras un frío aterrador lo invadía por completo.
Javier miró a su hija, comprendiendo que el precio por su salvación podía ser su propia alma. El eco de la risa se transformó en un grito desgarrador que lo atravesó. En ese momento de revelación, comprendió que el verdadero terror no era la oscuridad, sino lo que esa oscuridad iba a exigir de él. Y el sombrío murmullo surgió de nuevo, vibrando en el aire. La elección es tuya, papi. La luz se desvaneció de su rostro y las sombras se agitaron listas para reclamarlo. ¿Qué harás, Javier? El instante se alargó, cada segundo como un agonizante latido de su corazón, mientras la sombra lo atraía con fuerza. Estaba dispuesto a dejarse consumir por su propia desesperación o se arriesgaría a perderlo todo por la salvación de su hija. Las decisiones nunca han sido simples, y Javier lo sabía. Pero cuando la oscuridad llama, la respuesta podría ser el principio de su condena o su liberación. Mientras tanto, un susurro helado se filtraba entre los rincones oscuros de la casa. La verdad nunca es fácil de aceptar. Javier sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. ¿Cómo podría discernir entre salvar a su hija o entregarse a la sombra? La risa gutural se intensificó, como un eco que reverberaba contra las paredes de la habitación, un sonido que le desgarraba el corazón y lo llenaba de una desesperanza implacable. Javier sintió cómo el aire se volvía más pesado, las sombras se alzaban alrededor como tentáculos, buscando atraparlo. La figura oscura parecía acercarse más, como si la oscuridad misma cobrara vida. «¿Qué quieres de mí?», preguntó con voz temblorosa, intentando mantener la compostura frente a aquella abominación. «Solo tu miedo», respondió la criatura, su tono casi juguetón. «Dame lo que más temes y ganarás lo que más anhelas». Una sonrisa deformada se esbozó en su rostro, revelando dientes afilados como cuchillas que parecían brillar en la penumbra. Valentina, atrapada en el centro de todo, seguía mirando a su padre. Su expresión era de angustia, pero el valor brillaba en sus ojos. Narrando en silencio, parecía gritar desde su mirada: «¡No cedas, papá!». Javier dio un paso hacia ella, arriesgándose a cruzar el umbral de la oscuridad que le rodeaba. «Voy a salvarte, Valentina», gritó. Pero el eco de su propia valentía se sentía vacío en comparación con el poder opresivo que emanaba de la figura. El suelo tembló aún más bajo sus pies, y la certeza de que el tiempo se escapaba rápidamente como arena entre los dedos le martillaba en la cabeza. ¿Salvación? La figura se rió, un sonido cruel y despectivo. La salvación es una ilusión, Javier. El verdadero poder reside en dejarse llevar. Imagina poder tener todo lo que has deseado. Dale la espalda a tus miedos, y yo te los demostraré. Cada palabra era un aguijón en su mente, y Javier podía sentir cómo la sombra intentaba seducirlo, infiltrándose en sus pensamientos, acechando sus inseguridades. Imaginarse libre de la angustia, del dolor, de la culpa que lo obligaba a sobrevivir día a día. Era tentador, demasiado tentador, pero a un lado su hija lo observaba. Una voz interna resonó en su mente. ¿Qué estaría dispuesto a perder para salvarla? La idea de entregar su alma era aterradora, pero peor era la perspectiva de no hacer nada y perderla para siempre. «No es un trato que puedas ofrecerme», gritó, su voz llena de determinación. «Valentina no es un peón en tu juego». La figura se detuvo, la risa desvaneciéndose lentamente. «¿Estás dispuesto a desafiarme? Te ofrezco poder». «No quiero poder, solo quiero a mi hija». La cólera ardía en su pecho, como un fuego que iluminaba las sombras. Javier sintió la chispa de valentía florecer en él. «No dejaré que me engañes». Entonces, como si la oscuridad hubiera captado su desafío, las sombras se agitaron violentamente. Un viento frío azotó la habitación y la figura oscura empezó a convulsionar, perdiendo su forma.
Javier sintió que su corazón se detenía, como si la misma esencia de su existencia se resquebrajara, y de repente una visión se le apareció. Un camino serpenteante iluminado por una luz tenue que le ofrecía esperanza. En ese sendero vio otras figuras, sombras de aquellos que habían caído, atrapados en pactos que habían creído ingenuamente poder romper. Las advertencias de su madre resonaron en su mente como un mantra. Nunca aceptes un trato con la oscuridad. La figura se estabilizó de nuevo, su mirada llena de furia. Lo que has visto son solo ilusiones. El camino hacia la salvación es mi camino. No voy a seguirte, gritó Javier, empujando su temor hacia el fondo de su ser. Con cada palabra que pronunciaba, la figura parecía vacilar. ¿Por qué persistes en tu desafío, Javier? Porque aún en medio de la oscuridad hay luz, y estoy dispuesto a luchar. Sin embargo, antes de que pudiera avanzar hacia su hija, una risa siniestra resonó por toda la habitación. Nuestra danza apenas comienza, Javier. Si no tomas el camino que ofrezco, te aseguro que tú también caerás. Pero no solo tú, también Valentina. Mientras las sombras se arremolinaban a su alrededor, Javier sintió la desesperación ahogarlo nuevamente. Había elegido resistir, pero el precio era el temor a perder a su hija para siempre. Justo cuando la habitación parecía hundirse en la oscuridad total, él giró la vista hacia Valentina, su faro de esperanza. ¡Papá! La voz de Valentina se volvió un grito desgarrador y el aire se volvió pesado. «Ayúdame, por favor». La figura se relamió los labios, como si disfrutara de la agonía que estaba provocando. «Recuerda, Javier, cada decisión tiene su precio. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar por tu hija?» La oscuridad se cernía sobre ellos, acercándose rápidamente, y en ese instante Javier comprendió que el verdadero horror no era solo enfrentarse a la sombra, sino el desconocido sacrificio que tendría que hacer para salvarla. Con sus últimos vestigios de fuerza, Javier miró a los ojos de la criatura, decidido a enfrentar la horrorosa verdad. «No, no puedo, no podrás tenerme». Y entonces un grito resonó en la oscuridad, un eco de tanto miedo y desesperación. La luz titiló por última vez, y todo pareció congelarse. El tiempo se detuvo. Javier sabía que debía actuar inmediatamente, pero el momento se desmoronaba como un espejismo ante sus ojos. «¿Qué harás ahora, Javier?». La figura susurraba, su voz transformándose en un rugido que retumbaba en su mente. Las sombras comenzaron a unirse, formando una ola oscura que amenazaba con devorarlo todo. «¡Valentina!», gritó, pero su voz se perdió en la tempestad de terror. Mientras la oscuridad lo absorbía, un último susurro se deslizó en su oído, frío como la muerte. «La elección final se acerca. Podrás enfrentar lo que has ocultado o dejarás que la sombra se lleve a tu hija». Todo se desvaneció en un instante, y Javier se enfrentó al abismo, sintiendo que su vida, su alma, su única razón de existir, pendía de un hilo. ¿Sería capaz de enfrentar lo que la sombra anhelaba sacarle? La oscuridad lo envolvía, un manto pesado que hacía difícil respirar. Javier sintió como el suelo se desvanecía bajo él, como si estuviera cayendo a un pozo sin fondo. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor en la penumbra. Tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Los ecos de la risa de la criatura se entrelazaban con los gritos de Valentina, y cada sonido lo empujaba más hacia la locura. «Papá, por favor, no me dejes». La súplica de su hija le atravesó el alma, haciendo que una ola de pánico se instalara en su pecho. Sabía que debía actuar, que no podía rendirse. Pero, ¿qué era lo que realmente temía? La voz de la criatura susurraba en su mente, llevándolo al límite. En la penumbra se dio cuenta de que no solo luchaba por Valentina, sino también por sí mismo. La sombra no solo anhelaba su miedo, quería devorar sus recuerdos más dolorosos.
Imágenes de su pasado fluyeron hacia adelante. La risa de Valentina cuando era pequeña, los días alegres, los instantes en los que había sido su héroe. Pero esas memorias estaban manchadas por el dolor de las responsabilidades no cumplidas y las promesas hechas. Fue ahí cuando entendió que su miedo se basaba en la culpa. «¡Eres solo un mentiroso!», gritó, esforzándose por superar la oscuridad que lo oprimía. «¡No puedes tenerme! ¡No puedes tomar mis recuerdos!». La figura en la penumbra se detuvo, como si las palabras de Javier la hubieran golpeado. La sonrisa de la criatura titubeó, revelando un destello de sorpresa. «¿Crees que enfrentar tu miedo es suficiente para salvar tu alma?». La voz era un torbellino de burlas. «Tus recuerdos son lo que te define. ¿Qué harás cuando esos recuerdos se conviertan en cenizas?». Sin pensarlo, Javier cerró los ojos e imaginó un recuerdo en específico. El día en que Valentina había aprendido a andar en bicicleta. La risa, la felicidad, la orgullosa mirada de su hija al completar su primera vuelta. Esa imagen era su faro, la luz en la oscuridad. «Por cada lágrima que he derramado, te desafío a que las guardes», dijo Javier, debilitando su voz, pero sintiendo que la determinación lo invadía. «Tendrías que llevar contigo un pedazo de mi alma, y eso es lo que más temes, estar atrapado en un ciclo de dolor sin fin». Algo cambió en el ambiente. La sombra retrocedió ligeramente, como si le costara soportar la luz brillante de un recuerdo puro. Las risas y gritos comenzaron a desdibujarse, sustituidos por un eco de sus propias palabras resonando en la oscuridad. «¿De verdad crees que puedes desafiarme así?». La criatura se acercó, todavía tenebrosa, pero vacilante. «No tienes idea de lo que estoy dispuesto a hacer para conseguir lo que quiero. Lo que tú quieres no significa nada para mí. Mi hija es mi razón y mi fuerza». La convicción en sus palabras era tan fuerte que sentía que su alma podía encajar la sombra. Valentina aparecía en la esquina de su mirada, atrapada, pero sus ojos habían empezado a reflejar ese mismo fuego que surgía de él. «Papá, hazlo», gritó, haciendo que Javier sintiera la energía brotar dentro de él. Esa chispa de esperanza iluminó un camino en su mente. «Si es un sacrificio lo que deseas, que sea el mío». La voz de Javier resonó con una mezcla de desafío y entrega. «Elijo enfrentar mis miedos a tu lado, pero a ti no te voy a ofrecer nada». Con cada palabra que decía, algo en la sombra parecía deshacerse, como polvo llevándose por el viento. Javier se sintió caer nuevamente, pero esta vez fue diferente. El abismo lo absorbía, dándole la sensación de libertad, una fuga de la angustia que había llevado tanto tiempo. Las sombras se agitaban, y antes de que pudiera darse cuenta, el vacío lo arrojó hacia un lugar que parecía sacado de una pesadilla. La habitación se transformó en un laberinto de espejos rotos. Cada sección reflejaba un miedo diferente. Vio versiones de sí mismo fracasando, angustiado, pero también vio imágenes de su familia, de risas, de amor. En el reflejo principal, Valentina sonreía, su luz intensa en medio de la confusión. «¿Quién eres tú sin el miedo?», le susurró la sombra, y mientras se consolidaba nuevamente, Javier entendió. Las manos, llenas de desesperación, apretaban su pecho, pero su voz resonó más fuerte que los ecos oscuros a su alrededor. «No soy nada sin mi hija, y eso me hace inmortal». Fue entonces cuando una verdad aterradora golpeó su mente. Si continuaba eligiendo la lucha, su sacrificio podría implicar algo mucho más grande. Con cada paso que daba, la criatura movía las sombras por todo el laberinto, y Javier supo que el enfrentamiento a lo desconocido ya había comenzado. Valentina, sola en la penumbra, le tendió su mano, y en un instante todo se iluminó. Sin embargo, la sombra se abalanzó sobre ellos con una fuerza arrolladora. «¿Jugamos un juego, Javier?»,
preguntó la figura, ahora más cercana, su risa reverberando en las paredes de cristal del laberinto. Veremos quién es realmente quien pierde. La habitación comenzó a colapsar a su alrededor, y Javier se dio cuenta de que el juego apenas estaba comenzando. ¿Acaso podría salvar a su hija y a sí mismo enfrentándose al horror que siempre había temido? Y en ese instante se dio cuenta de que el sacrificio que estaba dispuesto a hacer podría ser lo que más le costara. La pregunta flotó en el aire. ¿Qué precio tendrá el amor en este oscuro escenario? El eco de la risa de la sombra resonaba como un canto de sirena, envolviendo a Javier en una neblina densa y opresiva. Los espejos, en un caos de fragmentos, reflejaban su desesperación y el horror de la criatura que acechaba. Cada paso que daba hacia Valentina era un paso hacia sus propios demonios. La sombra parecía alimentarse de su angustia, cada grito de su hija como un manjar exquisito que crecía más su poder. ¿Te gusta este juego? Retumbó la voz de la criatura llena de malevolencia. Hay tantas sorpresas por descubrir, y toda historia tiene un final, Javier. Pero tú y yo sabemos que algunos finales son más oscuros que otros. La risa se volvió un murmullo casi suavemente hipnótico que parecía desgastarlo. Sin embargo, Javier no podía rendirse. No podía permitir que su hija cayera en las garras de esa entidad sedienta de dolor. En su mente, las imágenes de su amor por Valentina se entrelazaban con las de sus fracasos, cada uno más vívido que el anterior. ¿Cómo había fallado como padre? ¿Cómo había permitido que las sombras invadieran su hogar? Ella solo es un peón, un medio para un fin, proseguía la criatura acercándose más. Y tú, un hombre ya derrotado, atrapado en la culpa y el miedo, no sientes la carga, no sientes cómo se deshace tu voluntad, como arena entre los dedos. Javier cerró los ojos un momento, buscando la calma en medio del caos. Dentro de él, el eco de las risas de Valentina comenzaba a florecer, ensanchando esa chispa de esperanza. Se aferró a ese recuerdo con todas sus fuerzas, recordando cada instante de alegría, cada abrazo, cada noche de cuentos. Valentina es más que un peón, es mi todo, exclamó, sintiendo que la energía fluyendo a través de él era más fuerte que el miedo. Y lo que eres no tiene poder aquí, no te temo. La sombra se detuvo, y por un segundo la risa se apagó. Una tensión cruel se palpaba en el aire, como si el laberinto mismo respirara con inquietud. Pero no dio tregua. La criatura se lanzó hacia él, un torbellino de sombras que destellaban en la penumbra. «Y eso es lo que a mí me asusta», murmuró, su voz cambiando, perdiendo la burla. «Este miedo que tanto intentabas esconder se desvanecerá muy pronto. ¿Acaso crees que lo has enfrentado? Este es solo el principio, Javier». Las paredes del laberinto comenzaron a temblar, crujían como si estuvieran a punto de colapsar. Los espejos rotos reflejaban a Javier angustiado, atrapado entre su propia luz y la oscuridad que lo envolvía. Valentina extendió su mano cada vez más, sus ojos suplicantes destellando en la penumbra. «Papá», su voz resonaba como un faro en medio de la tormenta. «No dejes que se lleve tu luz, lucha». El salto de adrenalina que sintió era visceral. No solo temía por su hija, sino que comprendió que se estaba enfrentando a sus propios demonios, a la culpa que lo había acompañado durante años. Todo lo que había evitado afloraba a la superficie, pero él no iba a dejar que la sombra se lo llevara. «Esta vez soy yo quien te desafía», gritó Javier firmemente. «Si hay que jugar, que sea mi juego, no el tuyo». Con cada palabra, sentía que la presión se aliviaba un poco. La sombra retrocedía ligeramente. Los espejos comenzaron a resquebrajarse, y las imágenes del pasado se rompieron en 1000 pedazos, igual que su propio miedo. En medio del caos, una luz comenzó a brotar desde su interior, un resplandor de amor y determinación. Valentina cerró la distancia,
mezclando su luz con la de su padre, y por un instante el laberinto se llenó de un brillo intenso. Sin embargo, una risa salvaje surgió de la sombra, resonando como un trueno, arrastrando con ella el nuevo resplandor. ¿Crees que esto ha terminado? Esto es solo el inicio de lo que yo puedo hacer. Prepárate. El laberinto se oscureció de nuevo, y el peligro se sintió más real que nunca. Javier sabía que debía encontrar una salida, una solución que pudiera liberar a ambos, pero la pregunta continuaba golpeando su mente. ¿Estaría dispuesto a sacrificar todo, incluso su propia esencia, para salvar a Valentina? Mientras el laberinto se habituaba al caos, la sombra se movía entre los espejos, susurreando más dudas, más temores. Y Javier comprendió que el verdadero juego había comenzado. ¿Qué perdería entonces si el amor era su única motivación? El suelo tembló de nuevo, y Javier sintió que el abismo los absorbía. ¿Estaba realmente listo para descubrir hasta dónde llegaría su amor? Las sombras se cernían sobre ellos, y mientras la oscuridad lo atrapaba, las manos de Valentina se escurrían entre sus dedos. ¿Dónde estás, Javier? La sombra retumbó. ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar? Y en ese instante, mientras el laberinto se desmoronaba, Javier comprendió que el verdadero terror no era lo que venía de fuera, sino lo que llevaba dentro. Era momento de despertar su verdadero poder. Podría demostrar que el amor, incluso en la penumbra, puede forjar un nuevo camino. El laberinto se retorcía, como si respondiera a la desesperación de Javier. La sombra se movía a su alrededor, un susurro constante, jugando con su mente. Valentina estaba cerca, pero el miedo era un velo grueso que dificultaba la visión de cualquier luz. Javier se sintió atrapado en un círculo de eco y desesperanza, donde cada paso lo hundía más en la oscuridad. Los espejos, antes fragmentados, comenzaron a moverse. Reflejaban imágenes distorsionadas de su pasado, los rostros de aquellos a quienes había fallado. Su madre, perdida en la tristeza, su esposa, abandonada en la soledad. La culpa lo envolvía como un abrigo pesado. El rostro de Valentina, sin embargo, brillaba entre las sombras, un faro que le recordaba que debía seguir luchando. «¡Papá, adelante!», gritó su hija, su voz aguda atravesando el murmullo de su mente. Javier se dio cuenta de que, mientras ella lo llamaba, la sombra parecía tambalearse por un instante, como si su poder se debilitara con cada palabra de Valentina. Era una chispa en medio de la tormenta, una luz que podía romper la opresión de la oscuridad. El suelo tembló, y en el fondo de su ser, Javier sintió que su capacidad de resistir se disparaba. «Debo hacerlo por ella», pensó, aferrándose a ese pensamiento como a un clavo ardiendo. Sin dudarlo más, se lanzó hacia la dirección donde intuía que estaba Valentina, decidido a alcanzar su luz. Pero la sombra se interpuso de nuevo, formando un muro de oscuridad. «¿Y qué harás cuando llegues a ella, Javier?», retumbó, su voz una mezcla de burla y odio. «¿La salvarás o caerás en la misma trampa que yo he tejido? Este laberinto no es solo de sombras, es de tu propia culpabilidad. No voy a dejar que me engañes», respondió Javier con firmeza, sintiendo el ardor de su determinación. De pronto, sus manos parecieron brillar, y la luz que emanaba de su interior intensificó, como una antorcha encendida. Se dio cuenta de que el poder no solo residía en ser un padre, sino en conocer y aceptar sus propios errores. Con cada paso que daba, la luz crecía. Los espejos comenzaron a desmoronarse, fragmentándose en destellos brillantes que dispersaron la oscuridad alrededor de él. Imágenes de momentos felices lo rodearon, abrazos, risas, recuerdos de su Valentina con su risa pura. La sombra gruñía y se retorcía, un dragón herido retrocediendo ante la fuerza de un amor verdadero. «Esto no terminará así», rugió,
su voz llena de furia y desesperación, intentando recuperar el control. He estado alimentándome de tus miedos, Javier, y esos recuerdos solo fortalecen mi reino de oscuridad. Ríndete. Pero Javier sintió como el amor lo envolvía, como una armadura que lo protegía de la sombra. Nunca me rendiré. Este es mi momento, el momento de confrontar mis errores y esferas. A paso firme, se acercó al lugar donde Valentina se encontraba, sintiendo que la conexión entre ellos se fortalecía. Valentina alargó su mano, y Javier sintió que un torrente de energía fluía entre ellos. Era un lazo irrompible, la sombra rugía, pero lentamente se desvanecía como humo ante un viento de verano. No puedes hacerlo, no puedes vencerme solo con tu amor. Este amor es más poderoso que tu odio, contestó Javier, consciente de que no estaba solo. Con la fuerza de sus deseos y recuerdos juntos, se unió a Valentina, irradiando luz en el laberinto. La sala explotó en un fulgor, y en ese instante, una grieta se abrió en el suelo, revelando un abismo oscuro que parecía ansiar más almas. ¿Estás dispuesto a sacrificarte por ella?, la sombra preguntó, desvaneciéndose en la esquina de su visión. El verdadero sacrificio está por venir. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. La risa de la sombra resonaba de nuevo, un eco que prometía más sufrimiento. La grieta comenzó a tragarlos, y Javier comprendió que el verdadero enfrentamiento apenas comenzaba. Tenía que elegir: luchar contra esa oscuridad o permitir que su amor lo llevara a la perdición. Mientras se precipitaban hacia la oscuridad, una nueva figura emergió de la penumbra, tan familiar y aterradora, rompiendo el tejido de la realidad. La sombra había traer a la vida a sus más oscuros miedos. Javier supo que el momento de verdad había llegado. ¿Qué horror se desataría ahora? La caída hacia el abismo fue rápida. Javier sintió como el aire se le escapaba, sus pulmones luchando por asimilar una desesperación infinita. Todo a su alrededor se tornó en un torbellino de sombras y ecos, voces balbuceando desde lo más profundo hasta que una figura se materializó ante él. Era Valentina, pero su rostro estaba distorsionado, llenándose de sombras que la oscurecían, como si una marea negra intentara ahogarla. Su mirada, que antes era cálida, ahora estaba llena de miedo. ¡Papá!, gritó, pero su voz se desvanecía en el aire. ¡Ayúdame! Javier, aterrorizado, extendió la mano hacia ella, pero una fuerza invisible lo empujó hacia atrás. La sombra, que parecía alimentarse de su confusión, se burlaba entre susurros. No puedes tenerla, Javier. Es una trampa. Tu amor solo te llevará a una mayor oscuridad. Con cada segundo que pasaba, Javier se sentía más atrapado. La grieta a su alrededor se cerraba lentamente, y la figura de Valentina empezaba a desvanecerse como una neblina difícil de atrapar. «No, no, no la dejes ir». Su voz resonó con un pánico que lo consumía. La sombra se acercó, tomando forma con cada instante. Era una figura grotesca, un reflejo distorsionado de Javier, lleno de rasgos que evocaban los peores fragmentos de su conciencia. «Mírate. Eres tan responsable de su sufrimiento como tú lo has estado por el tuyo. Ella está atrapada porque tú lo permitiste». «Cállate», dijo Javier. Su voz era un susurro quebrado. «No voy a rendirme. No voy a permitirte que me engañes de nuevo». En ese momento, el laberinto comenzó a retumbar, un eco de su determinación. Las paredes se agrietaban, dejándose ver un brillo latente. Javier recordó los momentos felices, expirando el miedo como un susurro ahogado. «Valentina, sujétate fuerte». Y con todas sus fuerzas se lanzó hacia la grieta con la esperanza de alcanzarla. Las sombras arremetieron contra él mientras caía, pero encontró de nuevo la luz de su amor, una luz que, a pesar de todo, brillaba en su interior.
No soy solo mis fracasos, soy su padre, y siempre lo seré. Su corazón latía ferozmente, y con cada latido la luz se expandía, empujando a las sombras hacia atrás. Javier aterrizó en una plataforma de luz, y su mirada se encontró con la de Valentina, quien flotaba entre figuras borrosas. «¡Papá!», susurró ella, su voz ahora llena de esperanza. «¡Ven!». Javier dio un paso hacia su hija, pero en un giro confuso, la sombra se lanzó entre ellos, formando un muro de terror. «No puedes salvarla, Javier. Debes hacer un sacrificio». La figura se retorció, y cada palabra se sentía como un puñal en su pecho. «Sacrificio». La palabra resonaba en su mente, inyectando un pánico helado en sus venas. Sabía que debía tomar una decisión, una que lo llevaría a confrontar no solo su amor, sino todo lo que había tratado de evitar en su vida. «¿Qué tan lejos llegarías por salvarla?», susurró la sombra, intentando desgastar su resolución. Fue un juego peligroso. El temor acechaba, y cada segundo que pasaba era un recordatorio de todo lo que había perdido. «Lo haré. Haré lo que sea necesario», ladró Javier, desafiando con la fuerza de su amor. Pero mientras lo decía, las oscuras figuras danzaban a su alrededor, arrastrándolo hacia la tentación de lo que podría ser y lo que habría que sacrificar. Antes de que pudiera reaccionar, otra grieta se abrió a sus pies, llamándolo con promesas de acceso a todo lo que añoraba. «Deja que el odio consuma tu espíritu», dijo la sombra, sonriendo con una sonrisa cínica. «Todo lo que deseas podría ser tuyo. ¿Pero a qué costo, Javier?». La conexión con Valentina se hizo más tenue, como un hilo desgastado que crujía y se rompía con la presión. Esa figura, la más oscura de todas, rió mientras el abismo delante de Javier se expandía. Un último estallido de luz surgió de su interior. Javier gritó, desafiando sus propios miedos. El laberinto se sacudió una vez más, y en un instante de lucidez comprendió que el verdadero horror iba más allá de su propia existencia. La sombra se retorció, sus palabras llenas de veneno. «Este es solo el comienzo, Javier. La oscuridad siempre espera. Solo has despertado su hambre». ¿Podría Javier romper ese ciclo sin sacrificarse a sí mismo? La figura de Valentina parpadeaba, y las sombras se arremolinaban alrededor de él. El verdadero enfrentamiento estaba apenas comenzando. Javier sintió el terror apoderarse de su pecho. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, atrapando su mente en una red de angustias y arrepentimientos. La figura oscura se cernía sobre él, susurrando tentaciones de poder y sacrificio. «Todo lo que deseas, Javier, está al alcance de tu mano. Solo tienes que entregarte». «No», gritó, sintiendo que el amor por su hija iluminaba su corazón. En ese instante comprendió que la única manera de salvar a Valentina era enfrentarse a sus demonios, no solo a la sombra oscura que lo acechaba, sino a la culpa y el miedo que habían estado consumiéndolo. La neblina negra se volvió más densa, pero él reunió fuerzas. «No puedo dejar que la oscuridad se la lleve», gritó, extendiendo su brazo hacia ella, sintiendo que la luz en su interior crecía, iluminando cada rincón de su alma. Valentina, atrapada en la bruma, susurró: «¡Papá, ven por mí!». Su voz, aunque tenue, tenía un eco poderoso de esperanza. Javier sintió que algo en su interior se rompía, como una correa que finalmente liberaba lo que había mantenido encerrado por tanto tiempo. «Tienes que dejarla ir», insistió Javier, con lágrimas llenando sus ojos. «No voy a ceder. La oscuridad no puede tocarme, porque tengo a Valentina, tengo el amor más poderoso que existe». Las sombras comenzaron a temblar, asustadas por el fervor de su voz. La figura oscura imaginó un último intento. «Si no me das lo que quiero, perderás todo lo que amas. ¿Te atreverías a sacrificarlo todo?». «No sé qué es lo que quieres», gritó Javier, su voz resonando en la habitación como un trueno. «Valentina es mi vida, mi razón de ser.
No me puedes separar de ella. Los murales de su pasado empezaron a desmoronarse. El peso de la culpa y el miedo se desvanecía. Tu pasado siempre estará presente, Javier. Es un lastre que nunca podrás soltar. La sombra le dijo burlonamente, acercándose más. Pero Javier sintió que era el momento de romper ese lazo. No, cada lágrima que derramé, cada dolor que transité, me ha hecho más fuerte. No voy a permitirte que me definas. Entonces, con una fuerza renovada, sintió cómo la luz en su interior estallaba, empujando la oscuridad hacia atrás. Imágenes de amor y de risas de Valentina le dieron vida. Cada recuerdo, cada instante, lo llenaba con más determinación. No soy solo un padre, soy su padre. El suelo comenzó a temblar, y Javier se sintió elevado. Las sombras se encogían y se retorcían, como si fueran atrapadas en una tormenta. Valentina creció más brillante mientras el poder de su amor alumbraba la habitación. «Ven, papá». Con la mirada fija en su hija, Javier dio un paso al frente. «No voy a dejar que te lleves a mi hija. La luz siempre vencerá a la oscuridad». Cuando su mano se estiró hacia la de Valentina, la figura de la sombra se desvanecía, gritando con furia e impotencia. Valentina, brillando como una estrella, se acercó a él. La sombra gritó sus últimos alaridos, pero era demasiado tarde. La luz de su amor la arrastraba lejos. Javier sintió la calidez de Valentina tomando su mano, y en un instante supo que todo lo que había enfrentado había preparado el camino para este momento. «Papá, contigo siempre estaré. Juntos, no hay oscuridad que pueda separarnos», dijo Valentina, sonriendo mientras ambas figuras brillaban cada vez más, fusionándose en un abrazo. Cuando la sombra finalmente se desvaneció, el laberinto oscuro se iluminó. Javier y Valentina, abrazados, se encontraron en un nuevo despertar, lejos de las sombras y del miedo. Mientras el laberinto se desmoronaba a su alrededor, Javier tomó un respiro profundo y sintió la paz que tan desesperadamente había buscado. Llevaba consigo el amor de Valentina, su luz brillante y pura, el verdadero anticuerpo contra la oscuridad. «Vamos a casa», dijo Javier, mientras juntos daban un paso hacia el futuro, dejando atrás el abismo de sus miedos y abrazando su nuevo comienzo. El eco de la risa de su hija resonó en el aire. Había enfrentado sus demonios y había ganado. Ahora estaba preparado para todo lo que la vida les tenía reservado, consciente de que el amor siempre traza el camino hacia la luz. Asegúrate de suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Dale al botón de like ahora mismo para ayudar a alimentar el algoritmo. Tu apoyo hace la diferencia. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Nos encanta saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo.